Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a este canal que llamamos Por un cambio cultural hacia la libertad. Y una verdadera invasión, amigos. La verdad que uno que entiende, ¿no?, que la ideología de género es la batalla, la madre de todas las batallas, y hemos explicado por qué. Bueno, nos encontramos con que la imposición y la invasión continúa y continuará en caso de que un partido político, que es el Frente Amplio, gane las elecciones, ¿verdad? Porque a poco que uno pueda leer sus bases programáticas, en el capítulo cuarto, allí está la invasión ideológica, ¿no? Es lógico desde el inicio, ¿no? El fomento y la promoción de esta ideología metafísica y tan dañina, ¿no? Este, ha provenido desde sectores de la izquierda, ¿verdad? Y en Uruguay, en concreto, fue bajo la presidencia de Mujica que se aprobaron la, la ley del aborto y todas las leyes ideológicas del género. Con lo cual, a partir de ahí, y de acuerdo a la agenda, ¿no?, que impuso la ONU, como ya lo hemos visto en el capítulo anterior, bueno, Uruguay comenzó allí su política de cultura de la muerte, ¿verdad? Entonces, este ha sido el inicio. El daño que se ocasiona con este tipo de políticas ya lo hemos visto, que son de dimensiones incalculables y que francamente uno lamenta que gobiernos que se dicen que están del otro lado, ¿no?, que no comulgan, que apuestan a la vida, que son más, que dicen que respetan los derechos naturales, no hayan tenido la valentía como para derogar todas estas leyes, ¿no? Les ha faltado tesón, les ha faltado voluntad. Y al contrario, han sido proclives y afirmativos de la Agenda 2030, que incluye el género. O sea que, en definitiva, la verdad que uno lo impuso mediante la ley y a partir de ahí todo lo que generó, y el otro lo mantuvo y lo promueve. O sea que en esto no hay este, nadie se exculpa, ¿verdad? Y cuando en concreto ahora, evidentemente uno analiza enfocado en este programa, que es lo que yo les pido a los que me escuchan, que pongan atención en esto, que realmente es una cuestión increíble, ya lo van a ver, y que eso nos va a gobernar, estas políticas nos van a gobernar en caso de que este partido gane, ¿verdad?, las elecciones. Por lo menos, bueno, tratemos de que no avance, pero esto es una cuestión que realmente es ciencia ficción. Entonces yo les pido a ustedes que maduren esto, que lo lean, que accedan a estas bases programáticas puntualmente. Yo me enfoqué en el capítulo cuarto, que es mi lucha, es lo que me interesa a mí, que es lo peor que hay, que es el género. Entonces, en vez de ir para atrás, vamos para hacia adelante. Entonces, la cuestión es que ustedes se enfoquen en esto, lo puedan estudiar, puedan comprender lo dañina que es, lo nefasta que es la ideología de género, que hoy la tenemos acá impuesta, y lo que sería peor seguir con este capítulo 4 que establece el programa de gobierno de Frente Amplio. Entonces, la verdad que no solo tienen que hacerlo ustedes, sino que tienen que comentarlo. Es fundamental dar el mensaje a sus amigos, a su familia, en cualquier lugar que vayan, y díganle, coméntenle, porque es la manera de hacer un país más maduro y bueno, y que busque un poco, volver, no seguir degradándose moralmente, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Y cada vez que erosionan cada vez más la vida, la maternidad, la familia, nos vamos degradando cada vez más. Y este capítulo 4 es precisamente, una muestra de una degradación absoluta, de la continuación de esta degradación. Entonces yo les pido, este, con, con mucha humildad, este, pero con mucha energía, que den el mensaje.
porque acá tenemos cuestiones que son increíbles. Y ya el capítulo nos habla y nos dice, se llama, un país que asume la perspectiva interseccional del género como transversal e integrador. Y uno ya al inicio ya se pierde porque no entiende, que es confuso esto, ¿viste? Habla, tiene expresiones raras como todo lo del género, ¿viste? Interseccionalidad, transversalidad integradora, y uno ya no entiende nada, ¿verdad? Este, y entonces comienza el delirio. Y nos dicen, por ejemplo, que el programa dice así, un Uruguay que avance hacia un desarrollo incluyente, justo y sostenible, incorporando los lentes del género, entre comillas, y una perspectiva feminista para concretar las transformaciones necesarias. Bueno, aquí ya, en el primer punto, y yo estoy en la introducción, ¿eh? Las acciones afirmativas las voy a dejar para otro capítulo, que ellos hablan ahí, las acciones de prioridad, porque si no se va a hacer muy largo. Ahora simplemente me referiré a la introducción y eventualmente ya en el otro capítulo vamos a poder ver los que son, increíblemente, tienen que escucharlo, por favor, a ese capítulo, lo que son las acciones prioritarias, ¿verdad? Capaz que ya se lo dejamos y no lo hacemos esperar una semanita, sino que ya se lo dejamos pronto, estos dos capítulos, porque la verdad que es una cuestión que increíble. Entonces acá tenemos esto y nos dice esta expresión. Y yo digo, ¿no? Un avance hacia el desarrollo. Y el género está muy lejos de ser desarrollo. Es, junto con el aborto, la involución más grande del ser humano, la involución moral más grande, porque ataca el derecho humano esencial que es la vida, su propia vida. Cuestión que solamente los seres humanos hacemos, ¿no? Entonces hace la vida descartable, hace la vida de acuerdo a los deseos, ¿verdad? Cosifica la vida y la descalza de la dignidad. Entonces, ahí distinguimos a niños deseados, que son los no abortables, y los no deseados, que son los abortables. ¿Y por qué digo esto? Porque el género, obviamente, que está en todo este relativismo moral y en esta ética del egocentrismo. Entonces, esta idea de que hablan en el programa y que nos dicen que suenan muy lindos, ¿no? Expresiones, como yo siempre digo, grandilocuentes, seductoras, pero que a poco que uno vaya a lo que realmente es y los estudie y los analice con enfoque crítico, se da cuenta que detrás de eso es un engaño, es un desastre total lo que hay atrás. Entonces, el género está lejos de ser un desarrollo social, es un indesarrollo, ¿verdad? Y esta ideología, que dice ahí incluyente, un desarrollo incluyente, bueno, no es desarrollo y no es incluyente, porque excluye a todos los uruguayos que no la compartimos y que somos la mayoría, pero que no nos pronunciamos, no peleamos, no luchamos y por no hacerlo nos impusieron esta ideología de manera inconsulta, ¿verdad? Entonces ellos hablan de desarrollo incluyente, justo y sostenible. No es desarrollo, no es incluyente, mucho menos es justo, porque nos discrimina a casi todos, ¿verdad? Es además inmoral porque confiere privilegios a determinados lobbies LGBT que no los tienen otros, trans, afro, etcétera, en desmedro de toda la población. Entonces, no es incluyente, no es justo y por supuesto no es para nada sostenible. Es absolutamente insostenible, es insoportable, es agobiante y no tiene ninguna perspectiva de nada. Y el programa comete el absurdo de hablar de perspectiva feminista, cuando la realidad es que el género está en contra de la mujer. Es decir, ideología de género y feminismo son opuestos, no son iguales. Entiendan esto. El género, en cuanto a negación del sexo, en cuanto a decir que los seres humanos somos neutros y somos fluidos, invisibiliza a la mujer. Todas sus conquistas como mujer biológica, orgullosa de ser mujer, quedan totalmente destruidas o invisibilizadas con una ideología del género que te dice que la mujer en principio no existe, que eso es una atribución social, un constructo social. Entonces, a ver, porque estos textos a poco que uno los va leyendo, y yo leí solo el capítulo 4, imagínense, si llego a leer todo el programa, estoy 2 años en esto. Pero entonces no enfocamos lo más importante, ¿verdad?
El género quiere destruir los sexos, además de la familia, la maternidad, todo eso, ¿no? Pero quiere destruir los sexos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la perspectiva femenina ahí? Nada, absolutamente nada, porque la perspectiva feminista y las perspectivas de género son absolutamente opuestas, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, el género discrimina también a las mujeres. Y no existe ningún lente de género, como dice ahí. No, no. Los lentes son para ver y para el sol. Nada más. Entonces, basta de poner simbolismos a las expresiones que no dicen nada, porque yo no quiero ese lente. A mí no me interesa esa perspectiva del género. Y cuando hablan al inicio de que un país que asume la perspectiva en el subtítulo, a mí déjenme afuera de ese país. Yo no quiero este delirio atómico que es terrible y yo no quiero ser cómplice ni quiero ser partícipe de esto. Porque si esto sucede y sigue así, lo que hay que hacer es irse del Uruguay. No queda otra. No tenemos futuro con esto. No tenemos futuro moral ni ético. Se cae a pedazos las estructuras morales con el género. Eso es lo que tienen que ver. Que, 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 que ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? Que el género destruye todo y destruye la moral de los individuos. Los confunde y distorsiona todo. Pero sigamos con el programa. Dice, esto implica el reconocimiento de derechos e identidades en su más amplia diversidad y la justa distribución de recursos y oportunidades sociales, culturales, políticas y económicas. Uf, la verdad que aplausos merece esta expresión. Qué cosa increíble, qué discurso. Bueno, patrañas, demagogia pura y dura. Esto implica el absurdo, el reconocimiento de derechos e identidades, es el absurdo de institucionalizar el sentimiento, dotar a la autopercepción de rango legal y obligar a los individuos a tratar a una persona alejada por completo de lo que es. Es decir, es la imposición, el totalitarismo en el pensamiento, una invasión al pensamiento de la persona, a quien obligan a tratar a la otra de acuerdo a su autopercepción, aunque no coincida con la realidad. Porque si tú no lo haces, si tú no respetas esa autopercepción identitaria de la otra persona, tú puedes llegar a cometer un delito de racismo, o violencia, o discriminación. Y entonces esa persona te puede denunciar y puedes ir preso. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es un reconocimiento de derechos e identidades, como dice ahí. Esto es absolutismo puro y duro. Esto es la invasión del Estado en la mente de las personas que los obliga a tratar a alguien como lo que no es. Y además le obliga también de la mano va la utilización de un lenguaje de género acorde a esto, ¿verdad? No van solos. Y entonces tenemos que no solo estamos hablando de la invasión del Estado en la intimidad sexual también del individuo, en la intimidad de los hogares, sino que estas cuestiones identitarias avanzan mucho más, ¿verdad? Y vulnera, por ejemplo, la patria potestad de los padres y va a haber un avance hacia ello. Ya la ley de Uruguay permite que un niño pueda cambiar, que el Estado le cambie la identidad a un niño, por encima vulnerando la patria potestad de los padres. Y permite el cambio de sexo de niños, cuando consienten los padres. Unos padres que, trastornados, delirantes, pueden cometer este abuso infantil de cercenar órganos sanos a su hijo y pretender cambiarle el sexo cuando el sexo es imposible cambiarlo, como ya lo vimos, ¿verdad? Es algo que viene desde la concepción y está marcado no solo por los genitales, sino por todas las células, proteínas, hormonas, cromosomas, cerebro, neurociencia, genética, todo que implica que un sexo es mujer y otro sexo es varón. Es decir, lo que hay acá no es cambio de sexo, es maquillaje de los genitales exteriores, nada más. Todo su cuerpo desde adentro le va a gritar el sexo que corresponde, la naturaleza. Esa no se puede
evadir nunca uno, ¿verdad? Entonces, este derecho de la identidad que habla el programa es esto, es todo esto que le estoy diciendo. Es el ataque a los niños en su identidad, en su sexo, ¿verdad? Es como dije, la invasión del Estado desde el punto de vista sexual en los hogares. Y cuando habla puntualmente de la justa distribución de recursos, y acá no hay nada justo, acá hay una injusticia distributiva de recursos, porque todos los ciudadanos, los uruguayos de bien que no queremos esta ideología, con nuestros impuestos la estamos pagando. Y estamos, en definitiva, el Estado nos está haciendo cómplices de fomentar esta ideología, porque todo lo que está atrás de la ideología, que son millones y millones de dólares mensuales y anuales, ni quiero saber qué gasta el Estado en esta ideología nefasta, la estamos pagando todos los uruguayos y el 90% que no la comparte. Entonces, ¿de qué justicia me están hablando? Es una absoluta injusticia. Detrás de la ideología, ustedes saben, hay desde la educación, guías, protocolos, oficinas de diversidad sexual hasta en el ejército, juzgados de género, todo, todo es género. Todo se gasta un dineral de la plata nuestra que podría quedar para nuestras propias necesidades, para criar a nuestros propios hijos, para darle salud a nuestros propios hijos. No, con nuestra plata el Estado le cambia el sexo a un niño de manera, entre comillas, gratuita, pagados por todos nosotros y pagados por el 90% que no estamos de acuerdo con esa aberración. Y el Estado nos obliga a pagar un tratamiento hormonal a una persona mayor de edad. Y sin embargo, no le da a otros que precisan otros tratamientos más importantes. Pero como todo es género, toda la balanza está destinado para el género, suceden estas aberraciones y estas injusticias inmorales, totalmente. Entonces ahora, con este programa, capítulo 4 del programa del Frente Amplio, se quiere inclusive gastar muchísimo más en el género. Los uruguayos vamos a tener que sacar más de nuestro bolsillo, si no nos ponemos las pilas y derogamos esto, para bancar esta ideología, para bancar esta ideología, ¿verdad? Más gasto público, más gasto social, más solidaridad a la fuerza para bancar una ideología nefasta, que la mayoría de los uruguayos no comparte, y eso lo insisto, perdón por reiterar, y que está promovida por un grupo minúsculo de la sociedad, minúsculo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Evidentemente que hay otros intereses, ¿verdad? Si no, será imposible que esta ideología a través del Estado se, se pueda imponer y que los gobernantes la puedan avalar. Evidentemente hay intereses internacionales, ya vimos la historia, por dónde viene todo, y lo pudimos comprender. El género viene de la mano del aborto. Yo expliqué el aborto, pero el género viene igual. Viene en exactamente igual a través de los organismos internacionales, el control de la natalidad. Todo lo que vimos para el aborto en el capítulo anterior es aplicable perfectamente, nada más que, cambiar las expresiones e incluir a otros personajes, pero es todo lo mismo. Es la misma, porque el camino es el mismo. El camino es el control de la natalidad y la destrucción de la civilización en base a la familia y, y la maternidad, ¿verdad? Quieren destruir eso. Entonces el camino que han recorrido es exactamente el mismo. Sigamos con el programa. Dice el programa, las condiciones materiales y simbólicas de vida de las personas y comunidades se encuentran determinadas por múltiples discriminaciones que las políticas públicas deben atender. ¿No es cierto esto? Esto es mentira. Acá vemos cómo el Estado, a través de este programa, quiere mostrar un irreal ambiente hostil de violencia y enfrentamiento, como siempre hace. Con la violencia de género lo hace, con la ideología de género lo hace, con el aborto lo hace. Siempre, siempre el Estado está mandando mensajes múltiples de que nosotros vivimos bajo una sociedad violenta. Y ustedes, la mayoría de los uruguayos, no vive eso. Y si lo vive, seguramente es generado por el Estado, por las políticas públicas. Pero uno no vive en esa situación de salvajismo, ¿verdad? Pero sin embargo, el Estado, conjunto con los medios de comunicación, dan siempre la idea de que vivimos bajo violencia. Entonces, ¿qué sucede? El Estado infunde temor, la gente tiene miedo
y la gente va en la búsqueda de la protección del Estado. Y entonces como el Estado los espera, y el Estado es ese grupo individuo sobreprotector que nos viene a salvar, entonces dice, bueno, ya mandamos el mensaje de violencia, ya infundimos el temor, las personas quieren estar seguras, vienen a nosotros, nosotros dictamos todo tipo de leyes y decretos, y el Estado avanza y crece, y más gasto público, y más políticas sociales. Y los uruguayos son cada vez más pobres, y cada vez nos degradamos más moralmente, ¿verdad? Siempre es la misma, es recurrente, ustedes percíbanlo en todos lados, infundir temor, para que la gente lo padezca ese temor y quiera protección en el Estado. Y así el Estado avanza. Y con el género es exactamente lo mismo, es la misma metodología, ¿verdad? Resulta muy conveniente a los intereses del Estado esta generación de temor, de miedo, ¿no? Porque será él el salvador y nunca arregla nada. Esa es la verdad. Sigamos. Dice, en este sentido, se destaca que las desigualdades asociadas a la clase, al sexo, género y a la ascendencia étnica racial son requisitos para el funcionamiento del sistema capitalista, el cual a su vez las agudiza y reproduce. Miren esto parece, es increíble. Habla en términos de clase, el individuo, no, viste, colectivo. Habla de ascendencia étnica, racial, clase, sexo, género, y dice que eso es inevitable este, son requisitos para el funcionamiento del sistema capitalista. Este, como que el sistema capitalista genera estas desigualdades, las agudiza y las reproduce. Pero por favor, ¿no? Ustedes no se pueden creer esto. Ustedes no pueden seguir en la época de Marx, después de 150 años, 200, en donde el capitalismo demostró que es el sistema que más prosperidad le da al individuo y al que más le da es al más pobre, y que sigan creyendo esto, que el capitalismo genera desigualdad y las agudiza y reproduce. No, señor. El capitalismo, ¿quiénes integran, vamos a sacar, quiénes integran el capitalismo? Son todas las personas que comercian, somos todos nosotros. Somos todos los individuos comprando, vendiendo, cooperando en la división social, interactuando en mutuo y libre beneficio de intercambio. Es el comercio. Ese es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Acá hablan como que el capitalismo fuera un ogro que no sabemos quién es y que es malo, ya con un cejo de maldad. Y es el sistema, el mejor sistema que ha ideado el hombre hasta el día de hoy y que lo ha sacado de la pobreza en todo lugar, que le ha dado los mayores dotes de libertad y prosperidad. Pero véanlo ustedes lo que hemos avanzado. Los artículos que tiene un hogar hoy, el avance desde que está el capitalismo, ha sido exponencial. Y eso no es gracias al Estado. El Estado no genera riqueza, el Estado no tiene nada. El Estado, todo lo que provee el Estado se lo sacó al capitalismo. Es un entorpecedor. Entonces, ¿qué está hablando? Quienes generan las desigualdades, el mayor generador de desigualdades, que las agudiza y las reproduce, es el Estado. El capitalismo es el pueblo, el capitalismo es el pueblo comerciando, queriendo crecer en libertad, ¿verdad? Son las medidas y regulaciones del Estado las que crean la miseria, no el capitalismo. Si es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza, de dictar las leyes, el monopolio de servicios públicos y otros tantos monopolios, que el empresario, el emprendedor y el innovador no tienen. ¿Cómo pueden generar desigualdades? No, no. Las desigualdades se generan cuando el Estado interviene en el mercado, cuando impone regulaciones, cuando no permite al individuo crecer. No podemos ya tener esos conceptos confusos. Hoy en día ya es claro, ya lo ha probado a lo largo de la historia el capitalismo estas cuestiones. La mayor prosperidad jamás alcanzada en el mundo, en la historia por el hombre, y el mayor acceso de personas a bienes,
que antes eran lujo y que ahora están disponibles para todos a precios baratísimos, es gracias al capitalismo, no al Estado. Entonces, el enemigo nunca fue ni es el capitalismo, sino que siempre fue y es ese grupo de políticos que conforma el Estado y nos quiere dirigir la vida. Entiendan, el capitalismo es sinónimo de prosperidad. Somos todos nosotros. Es sinónimo de crecimiento, de acceso a bienes, de mutuo beneficio y de libertad. Mientras que el Estado es absolutamente todo lo contrario. El Estado se vincula con el ciudadano en base a la coacción, el comercio, el mercado y el capitalismo en base a la voluntad mutua. Entonces, como dije, es el Estado el principal generador de desigualdades y de concesión de privilegios, subsidios, subvenciones injustas. Son sus propias medidas las que empobrecen al ciudadano. Son sus monopolios coercitivos lo que perjudican el bienestar. No el empresario, no el emprendedor, que lo único que quiere es poner un producto al servicio del consumidor para poder ganarse la vida. No es el trabajador tampoco, que ninguno tiene todas esas facultades que tiene el Estado, ¿verdad? Y si no lo hacen bien, se funden, a diferencia del Estado, que no quiebra nunca. Sigamos con el programa, con la introducción, ¿eh? Estas desigualdades estructurales señaladas se combinan con otras dimensiones como la edad, las identidades disidentes, la salud y la situación de discapacidad, la pertinencia territorial, la situación de migrantes privadas de libertad y liberadas, que potencian las condiciones de discriminación y pobreza. Bueno, acá una, una- una generalidad de cosas que no dicen nada, ¿verdad? Pero siempre, siempre, quien potencia la discriminación y la pobreza nunca es el Estado, siempre son terceros, ¿verdad? Ellos no. Ellos tienen los tentáculos en todos lados, ¿no? Tienen el monopolio, como decía, de todo. Pero ellos no son culpables de generar discriminación y pobreza, ¿no? Curioso. Estas desigualdades estructurales que habla acá son generadas por el Estado. Los pésimos y precarios servicios públicos generan desigualdades. Sus propias medidas y regulaciones infinitas e insoportables son lo que nos deja al ciudadano progresar. Son sus manos impuestas arriba del contribuyente lo que no permite el desarrollo en libertad. Es su mecanismo de coacción, que ningún capitalista tiene posibilidad de ejercer, lo que detiene el desarrollo. El capitalista lo único que puede hacer, como dije, es arriesgarse y ofrecer un producto en el mercado y rezar para que sea valorado y ganarse el dinero, porque si no, como dije, se funde. Eso en el Estado no sucede, nunca quiebra, a pesar del manejo irresponsable, de la corrupción, del despilfarro, de la pésima gestión administrativa, de los recursos ajenos. Entonces, no nos endilguen a nosotros conductas que son propias del Estado, son propias de los mismos que hacen estos programas del gobierno, porque todos ellos están dentro del Estado, ¿verdad? Entonces, que quede muy claro, es el Estado el que potencia la discriminación y la pobreza, ¿verdad? El programa viene y nos dice que estas desigualdades también se expresan por el lugar de residencia de los uruguayos, limitando los derechos civiles, sociales y políticos de quienes viven en el exterior. Es el Estado el que limita los derechos del ciudadano, pues no existe otra organización monopólica que pueda hacerlo. Es el Estado el que tiene el monopolio de la política migratoria, de la fuerza y el dictado de leyes. Son ellos los que limitan la libertad, los derechos civiles, sociales y políticos. Es el Estado el que ataca la vida mediante sus leyes y pervierte la mente de los niños mediante sus leyes. El que ataca la libertad y la propiedad privada con sus impuestos es el Estado, no el individuo, no el contribuyente, no el ciudadano, no el empresario, no el trabajador del sector privado o público. No son ellos. Entonces, el que genera la injusticia concediendo privilegios a grupos de intereses, lobbies, etcétera, a un determinado sector de la población, mediante su nefasta justicia social a la fuerza, es el Estado. Y eso hay que comprenderlo. Y el programa sigue en su introducción. Es crucial permear las decisiones de gobierno con una concepción de desarrollo que logre articular el crecimiento y la distribución económica, la protección ambiental con las condiciones sociales y culturales para garantizar la igualdad
y libertad de cada habitante. ¿Y qué tiene, y yo digo, qué tiene que ver el género con todo esto? O sea, se dan cuenta que hablamos de inmigración, de protección ambiental, todo entreverado. Pero si no hay desarrollo, el culpable, el principal culpable está en el Estado, porque es el que pone el palo en la rueda al emprendedor. Es el Estado el mayor garantizador de desigualdad y de la falta de libertad, con sus acciones afirmativas y con el dictado de leyes que conceden derechos a diestra y siniestra, que luego debemos pagar a costa de nuestras propias necesidades. Entonces, nos dice el programa, se requiere, entonces, este programa continúa y ahí nos dice que se requiere avanzar en el sentido del bien común, de la corresponsabilidad social y de género, transformaciones culturales indispensables para hacer posible un sistema de producción con justicia económica y social. A ver, es el Estado el que impide el avance del individuo y el que tiene la arrogancia de decir que esas personas, ese grupo que son de carne y hueso, pueda siquiera llegar a conocer el bien común. Se requiere avanzar en el sentido del bien común. ¿Y qué es eso? ¿Quién define el bien común? El bien común no existe, es un engaño, es una ficción. Hay tantos bienes comunes como existen personas. Y si hay algo de que estoy seguro, es que la ideología de género no es bien común ni no común. Es un mal universal, ¿verdad? No puede estar en ningún programa asociado el bien común al género, porque es todo lo contrario al bien común. Entonces esto da para concluir que ellos no lo conocen. Si los políticos nuestros creen, como creen, que la ideología de género es para nuestro bien común, evidentemente están sumamente equivocados. Y lo hacen intencionalmente a todo esto, porque ellos saben bien que la ideología de género está lejos de ser un bien común. Pero ningún político puede arrogarse la capacidad de saber lo que es un bien común para todo un pueblo, para una sociedad, inclusive para otra persona. Por ende, el bien común no existe porque nadie puede definirlo. ¿Ah? Lo único que existe es el bien individual y que los políticos aplican todo el tiempo. Ellos no conocen el bien común, ellos conocen sus intereses particulares y personales como le sucede a toda la persona. Entonces, que no hablen de bien común porque es pura demagogia y que menos lo hagan cuando se tratan de cuestiones de género, ¿verdad? Que son todo lo opuesto. Y cuando dicen allí que van a transformaciones culturales indispensables, ¿y qué transformaciones de género quieren realizar? ¿No han sido suficientes ya? ¿No le fue suficiente con el desastre que han hecho? ¿Acaso querrán avanzar y regular los 200 y picos de género que existen? ¿Acaso no van a destruir totalmente? ¿Quieren regular los transespecies, los pansexuales? ¿Qué quieren hacer? ¿Hacia dónde quieren avanzar? ¿Qué significa esto, este avance de transformaciones culturales indispensables? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y continúa y nos dice, para alcanzar estos objetivos, el próximo gobierno del Frente Amplio deberá poner a las personas y comunidades en el centro, diseñando y ejecutando políticas públicas integrales que den respuesta a las necesidades y especificidades diversas de las mujeres y disidencias. Mujeres y disidencias. El hombre discriminado. ¿Por qué solo las mujeres? ¿Por qué a lo largo y ancho del programa, de su programa, discriminan al otro 50% de la población, que es la masculina y que ustedes tanto necesitan? ¿Qué pretenden con esta alevosa discriminación y violencia hacia los hombres? En algún momento, los hombres van a decir, basta, se acabó, porque ha sido impresionante, porque el género y el feminismo radical han logrado destruir la complementariedad de los sexos y ha logrado que nos veamos como enfrentados, como un ambiente violento siempre, de choque, y es mentira, es mentira. Y acá lo mismo, ¿verdad? ¿Acaso los hombres no son merecedores de diseños de políticas públicas integrales, como dice el programa? Y pregunto otra cosa, ¿quieren hacer más políticas públicas? Si las que tienen hace 50 años que vienen haciendo no funcionan, ¿qué más
evidencia que eso. Nosotros como ciudadanos ingenuamente renovamos la esperanza en cada elección, pero eso es pura ficción. Esa es la ficción de la democracia que yo critico en mi libro, en mi capítulo Los mitos de la democracia. Ahí va a surgir todo esto, ¿verdad? Este, entonces, más políticas públicas, lo traduzco, significa más gasto público, más impuestos, más pobreza, más Estado y menos libertad. Cuidado, porque este es el mensaje. Y este es el mensaje de todo el programa. Más Estado, más avance del Estado en contra del individuo. Entonces, dice el programa, continuando y ya terminando. En esta introducción, después vengo en la segunda parte con las acciones prioritarias, que ahí es para sentarse. Siéntense, siéntense. Es ineludible, dice el programa, que la planificación y gestión territorial se oriente a la promoción de la participación ciudadana, al acceso de oportunidades y a territorios libres de discriminación y violencia. De vuelta, discriminación y violencia. Ya se han dado cuenta, ¿no? Como viene la mano. La estrategia ya es clara, ¿no? Este, y hablamos acá, incluimos gestión territorial. O sea, teníamos el medio ambiente, el feminismo, bueno, y ahora viene la, la gestión territorial dentro del género, ¿verdad? Planificación y gestión. Bueno, la verdad, no precisamos sus planificaciones. Cuanto menos planifiquen, mejor. No precisamos sus orientaciones. Somos grandes. Nos podemos manejar por nuestros propios medios. O sea que no precisamos orientaciones de ese grupo de políticos, porque están más desorientados que nosotros mismos, ¿verdad? No necesitamos que oficien como nuestros salvadores en un ambiente que pretenden mostrar como violento y discriminador. No, no, bueno, si ese es el ambiente, nosotros nos vamos a poder defender solos. No se preocupen, dennos las herramientas y las condiciones, nada más. Pero basta. Vamos, nosotros queremos desarrollar por nuestros propios medios, en libertad. Somos capaces, tenemos racionalidad, tenemos talentos y virtudes, ¿verdad? No precisamos del Estado para esas cosas, ¿verdad? Y bueno, lo dejo por acá, en esta imposición total de la ideología de género. Les pido que lean, es necesario informarse, porque esto es una verdadera locura, ¿verdad? Padres y amigos, sepan que el género lo destruye todo a su paso y fundamentalmente destroza la mente de nuestros hijos. Es la madre de todas nuestras batallas y no permitan que siga avanzando. El Frente Amplio con este programa continúa la invasión y muchísimo más fuerte. Porque la verdad que si este programa gana, hay que irse del país, gente. Frente a esto, Cuba es un buen destino. Los dejo por este punto, y comienzo el segundo podcast en donde hablaremos de las acciones prioritarias, las acciones concretas que nos quiere, que incluye el programa de Frente Amplio para lograr todo lo que en esta introducción he referido. Hasta pronto y siempre tengan en cuenta y siempre luchen por la familia, la libertad, la vida y la maternidad. Hasta pronto. Es una producción de Neurobytes por Blanca DJ.